No sé qué pasa estos días, pero están ocurriendo cosas muy interesantes aquí en Brno. Hoy me dirijo a la Llamu porque se va a celebrar una conferencia sobre política y participación social en estudios doctorales de teatro. Y van a hablar de cosas muy interesantes. Además ya sabéis que yo tengo una cierta debilidad con el teatro del oprimido y evidentemente es uno de los temas que van a tratar. Es la primera vez que voy a una conferencia aquí. Además no sé si va a ser en inglés o en checo. Espero que sea en inglés, los títulos estaban en inglés. Y ahora tengo que correr porque tengo que registrarme y aún no me he registrado para poderlo ver y tal y esas cosas. Así que nos vemos luego. Bueno, pues ya estoy aquí, que va a empezar ahora mismo la conferencia. Como podéis ver, está absolutamente plagado de gente. Y a mí me han dado una cosita que es para la traducción. Cuando hablan en checo, te traducen en inglés, y cuando hablan en inglés, te traducen en checo. Creo que yo solo usaré una de ellas. Aquí os presento el programa. Acabamos de hacer una pausa para la siguiente serie de ponencias. La de ahora ha ido sobre el poder transformador del teatro, en el que se han hablado muchísimas cosas del teatro del oprimido, incluso de su relación con el postdrama, cosa que me ha sorprendido bastante. No he podido entenderlo todo porque tengo un problema con el acento británico en inglés y no lo entiendo bien. Quiero hacerme con las transcripciones de las ponencias. Luego también se ha hablado de teatro radical en Brasil, mezcla de teatro del oprimido con otras metodologías y que propone una relación entre movimiento y texto. Bueno, esto es una cosa un poco técnica, pero básicamente propone que el texto soporte el movimiento a la palabra. Y luego se ha hablado sobre... es un tipo de teatro que se hace contra el abuso machista en la India. Además en la India tienen un problema que la teoría y la práctica cada uno va por su lado, y creo que es un problema del teatro contemporáneo que la teoría y la práctica están absolutamente separadas y no se complementan. Y las siguientes ponencias van a ir sobre festivales teatrales y participación social. Bueno, acabo de salir de esta primera tanda de conferencias antes de comer. Luego hay otra que es sobre estudios doctorales y política, a la que no voy a asistir porque tengo algunas cosillas que hacer y tal. Además, probablemente tenga más que ver con cosas específicamente chicas que no voy a entender. Pero aparte, sobre las ponencias que han habido ahora, ha habido dos temas bastante interesantes. Uno ha sido sobre de qué manera pueden los festivales de teatro tener un impacto social y generar nuevo público, no solamente generar nuevo público, sino ser socialmente relevantes. Y luego ha habido otro del que no me he enterado porque estaba leyendo, tenía un acento un poco raro en inglés, pero era muy interesante el tema. Era sobre el teatro indio y sobre la relación entre el teatro tradicional indio y el teatro moderno y cómo aunarlos los dos. El teatro indio tiene algo muy especial, que es muy parecido al japonés en el sentido de que, como contaba en el vídeo del teatro Kyogen, está codificado pero es orgánico de alguna manera. Bueno, me he saltado la parte de estudios doctorales. Aún así estoy con una compañera que me ha estado contando que se ha contado y se ha hablado de diferencias de salarios entre gente de escenografía y de dirección, que aquí en República Checa parece hay una diferencia de que un escenógrafo cobra 20 veces menos que un director, cosa que me parece una pasada. Escenógrafo, perdón, no. La gente que hace las cosas a mano en los talleres, que suelen ser escenógrafos, pero el trabajo es distinto. Y luego ha habido una cosa al parecer interesante que ha sido sobre el sexismo en el ámbito académico. En cualquier caso, ahora tenemos cosas bastante interesantes que os voy a mostrar. Ahora tenemos teatralidad, espacio público y políticas. Y por cierto, aquí hay un español que se llama Orestes. ¿En serio? ¿Orestes? Por cierto, esta vez me salto el eje. Bueno,
he salido de las conferencias. Estas han sido muy interesantes. Además han hablado de cosas que me interesan bastante y son bastante profundas, como son el concepto de instalación en el teatro y de qué manera el arte público en sí mismo puede ser considerado una forma de representación. Decían que en la Plaza de Trafalgar de Londres hay una estatua en la que solo está el pilar, no está realmente la estatua en sí misma colocada encima, y es como que ahí solo ponen estatuas temporales, y no solo se usa para poner estatuas temporales sino para hacer actuaciones, por lo que ese pilar se convierte en una zona de representación. Luego, por otro lado, he hablado un hombre español de la Universidad Autónoma de Barcelona hablando sobre la relación entre las manifestaciones durante el 15M, y no solo durante el 15M sino después, la línea de gente, los que sigáis un poco la historia de la política española pues sabéis de lo que hablo, y lo que analizaba este hombre era la teatralidad de aquello que hicieron en Cataluña. Se han empezado a hacer manifestaciones que tienen mucho de teatral, en el sentido de que se aprovechan de conceptos artísticos quizás sin querer, como por ejemplo la forma. Bueno, hay una vertiente del teatro que se llama teatro de lo real, que incluye teatro autobiográfico, teatro documento, que bueno, es un tipo de teatro que habría que hablar mucho de él porque es muy grande, pero en pocas palabras digamos que para este hombre lo que ha pasado en Cataluña es una mezcla entre una manifestación política al uso y realmente una forma teatral. No tenía sentido esa manifestación, la de la línea, si no había alguien viéndolo, ¿no? Y en este caso el espectador fueron los medios de comunicación. Yo francamente me he quedado un poco triste porque bueno, pues me he acordado de las cosas que están pasando en Cataluña. Yo ahora estoy en República Checa, cada vez que me entero de cosas nuevas de Cataluña me pongo triste por lo que pasa allí, entonces pues bueno. Y la última ha sido un poco también para rematar, ha sido parecido sobre la teatralidad más allá del teatro, ¿no? ¿Os acordáis del asesinato del embajador ruso? Eso es algo que, al igual que lo de la línea de Barcelona, se discute que estaba hecho para la cámara, ¿no? Para que lo viese la gente. El ponente hablaba de cómo la teatralidad, es decir, la concepción de que hay alguien viéndolo, forma parte de la imagen misma y de los objetivos del terrorismo, ¿no? Y bueno, hasta aquí el primer día. Bueno, mañana hay más conferencias, lo subiré en otro vídeo, así que nos vemos en el próximo ensayo.